Oppenheimer fue uno de los mayores defensores del control armamentístico. Sabía que un Armagedón nuclear podría ser inminente si se produjera una carrera armamentística nuclear a gran escala. Sus reacciones al lanzamiento de las primeras bombas nucleares en Hiroshima y Nagasaki fueron contradictorias. Obviamente sentía cierto orgullo profesional por el éxito del proyecto que él había concebido. Pero, al mismo tiempo, era consciente de que lo que había creado estaba provocando muerte a una escala monumental. ¿Qué se sentirá al haber invertido tu vida en hacer algo, tener más éxito del que te puedas imaginar, para luego ver que las consecuencias de tu obra pueden ser irreversibles o destruir la vida de todo el planeta? Fue una persona que después del lanzamiento de las bombas generaba desconfianza porque no parecía estar convencido de lo que había hecho. Parecía sentirse profundamente culpable. La mayor preocupación era que, provocando una explosión nuclear, toda la atmósfera pudiera arder y, en caso de que eso sucediera, sería el fin del mundo. El auténtico Oppenheimer. Nacido en 1904, Julius Robert Oppenheimer creció en una familia judía no practicante en Nueva York. Su madre era pintora. Su padre era un inmigrante alemán que hizo fortuna importando textiles. La familia vivía en Manhattan y tenía una colección de arte envidiable que incluía obras de Picasso y Van Gogh. En 1911, el joven Julius Oppenheimer se matriculó en el Colegio de la Sociedad de la Cultura Ética, fundado como parte de un movimiento humanista secular que pretendía inculcar ética a los niños. Aquí Oppenheimer descubrió su vocación. Destacaba académicamente y empezó a interesarse por la química. En 1921 se graduó en el instituto y estaba listo para ir a la universidad, pero un brote de colitis tras unas vacaciones familiares en Checoslovaquia le postraron en una cama. Se recuperó en Nuevo México, donde desarrolló una gran afinidad por el sudoeste de América. Un año después se mudó a Nueva Inglaterra para estudiar en Harvard, donde se licenció en química. Para compensar el año de retraso, Oppenheimer estudió cursos extra e incluso logró graduarse en física, obviando los cursos más básicos para matricularse en los más avanzados. En solo 3 años se licenció summa cum laude en química. Después de Harvard, fue aceptado en el Christ's College de la Universidad de Cambridge para continuar con su educación avanzada. Sin embargo, allí no fue feliz. Oppenheimer desarrolló un fuerte antagonismo con su tutor e incluso presuntamente intentó envenenarlo. Pero aunque le apasionaban la ciencia y el ámbito académico, Oppenheimer llevó una vida muy atribulada. Oppenheimer, como muchos científicos brillantes, no se regía por las reglas de la sociedad. En cierto modo, los científicos son los auténticos bohemios, más incluso que los artistas. Era sexualmente promiscuo, engañaba a todas sus parejas, no le importaba la moralidad, al estilo del típico burgués de clase media. Era un personaje bastante extraño. También era terriblemente delgado, pesaba muy poco. Enfermaba a menudo, fumador empedernido. Estudió misticismo. No era el típico científico de bata blanca. Era un hombre muy extravagante, muy bohemio y muy complejo. El 22 de agosto de 1939, Albert Einstein y Leo Szilard enviaron una carta al 32º presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt.
Ambos científicos advirtieron a Roosevelt de que los alemanes escondían suministros de uranio con el fin de investigar la fisión nuclear, lo que podría llevar a la creación de bombas altamente destructivas. Esta carta pronto cambiaría el destino del mundo. En el momento de su envío, Europa estaba al borde del caos. El dictador nazi Adolf Hitler llevaba el timón de Alemania infestando a sus ciudadanos con odio y división. El 1 de septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia, provocando la declaración de guerra por parte de Gran Bretaña y Francia, según el Tratado de Versalles de 1918. En menos de 6 semanas, el ejército alemán aplastó Polonia, ejecutando a miles de ciudadanos en el proceso. Oscuros nubarrones se cernían sobre Europa. Sed amantes de la paz, pero también valientes, y estad dispuestos a la paz. No fue hasta 1941 cuando el conflicto se extendió más allá de las fronteras europeas. En diciembre, Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense de Pearl Harbor. Este ataque mató a más de 2.400 personas y destruyó 19 barcos de la Marina estadounidense. El motivo por el que fue tan simbólico fue porque Estados Unidos jamás había sufrido un ataque a esa escala en sus costas. Y eso demostraba que los japoneses eran una fuerza despiadada, capaz de cometer un acto de tal audacia y tremenda violencia. Mientras sus ciudadanos lloraban, Roosevelt declaraba la guerra a Japón, involucrando a los Estados Unidos en el conflicto más destructivo de la historia. En el verano de 1942, Roosevelt aprobó la creación del Proyecto Manhattan, reuniendo a científicos e ingenieros militares de Estados Unidos y Canadá. Había comenzado el nacimiento de la bomba atómica. El proyecto Manhattan tenía varios objetivos distintos. El principal era, por supuesto, construir una bomba nuclear para poder utilizarla en la guerra. Otros objetivos consistían en tratar de averiguar qué capacidad nuclear tenían otros países, incluyendo, especialmente, la Alemania nazi. Por supuesto, el proyecto Manhattan también serviría para construir todo lo necesario para armar una bomba nuclear. Debía especializarse en la creación de fábricas, debía especializarse en la obtención de uranio, en la creación de plutonio. Así que tenía muchísimos objetivos distintos. Iba a ser dirigido originariamente desde Manhattan, de ahí su nombre, pero posteriormente tendría ubicaciones por todo el país, llegando hasta California e incluso a Canadá. El general Leslie Groves, del Distrito de Ingenieros de Manhattan, dirigía el proyecto, un líder testarudo y temido por sus subordinados. Groves no se detendría ante nada para que la misión tuviera éxito. Aunque Groves no era ningún genio, su gran acto de genialidad, lo que hizo maravillosamente bien, fue contratar a Oppenheimer. Oppenheimer se doctoró en 1927, con 23 años de edad, en la Universidad de Göttingen, en Alemania. Cuando volvió a los Estados Unidos, era un físico respetado y con experiencia. Impartió clases en Caltech, Harvard y Berkeley, y trabajó con científicos de gran reputación, realizando importantes contribuciones al campo de la ciencia. Pero su interés por la ciencia nunca se interpuso en su adoración por la literatura y las artes místicas.
Su gusto por la literatura hindú es conocido, ya que definía al Bhagavad Gita como uno de los libros que más había influido en su filosofía de vida. Oppenheimer permaneció al margen de los eventos mundiales hasta la década de los años 30, tras la cual empezó a involucrarse en política internacional. Vivir en Alemania en una época en la que la intolerancia contra los judíos iba en aumento tuvo un gran impacto en él. Defendía la reforma social y contribuía a causas izquierdistas, convirtiéndole en una figura controvertida en el mundo científico. A Oppenheimer le falta el premio Nobel. Prefería la ciencia teórica sobre la práctica. Sus tendencias políticas eran de izquierdas y a menudo acudía a actividades comunistas. Incluso iba a casarse con un miembro del Partido Comunista. Oppenheimer se veía más atraído por las políticas de izquierdas. Nunca fue oficialmente miembro del Partido Comunista. Jamás fue un agitador comunista, aunque él se autodefinía como un compañero de viaje, alguien muy afín a las causas de izquierdas. Había heredado mucho dinero tras la muerte de sus padres y se repartieron varias propiedades entre él y su hermano Frank. En realidad, Oppenheimer era el tipo de hombre capaz de donar todo su dinero a una buena causa o a una universidad en lugar de dárselo a un hijo o a un pariente. El hecho de que prefiriera donar su dinero a universidades y buenas causas demostraba que creía en esas ideas izquierdistas de compartir la riqueza en lugar de acumularla. Oppenheimer nunca fue un agitador para ningún gobierno de izquierdas, pero definitivamente se veía atraído por sus ideologías. Las actividades y simpatías políticas de Oppenheimer llamaron la atención del FBI, la Oficina Federal de Investigación. Tenía el teléfono pinchado, le abrían el correo, le vigilaban, le estaban siguiendo. Obviamente estaba en una posición muy delicada. Y el hecho de que fuera leal a causas de fuera de los Estados Unidos podría ser considerado un problema. Pronto se convirtió en la mejor posibilidad de Estados Unidos para construir una bomba atómica antes que Alemania. El proyecto más secreto de la historia de Estados Unidos se llevó a cabo en Los Álamos, Nuevo México. Una aislada y desértica región en la que el equipo de Oppenheimer jamás sería molestado. Había muy poca gente trabajando en el proyecto Manhattan que supiera todo lo que se hacía allí. La gente que hacía la colada tenía unos extraños aparatejos que debían acercar a la ropa y contar los clics que emitían esos dispositivos. No sabían lo que estaban haciendo, pero por supuesto hoy todo el mundo sabe lo que es un contador Geiger, que mide los niveles de radiación. La gente sabía que pasaban cosas raras dentro del proyecto Manhattan, especialmente en Los Álamos, en Nuevo México. Tanto Groves como Oppenheimer pretendían crear reacciones nucleares en cadena utilizando uranio 235 y plutonio 239, dos isótopos muy raros cuya compra requería de una gran financiación. Groves sabía que Estados Unidos quería seguir siendo una gran potencia tecnológica. Quería ser un país dominante porque obviamente en ese momento Alemania era una amenaza. No era Rusia ni Gran Bretaña, era una carrera contrarreloj para ser la primera potencia en controlar esta energía. Después de 3 años en el proyecto, los científicos habían creado dos nuevas bombas llamadas Little Boy y Fat Man. Little Boy tenía un diseño muy sencillo. Esta bomba desencadenaba una explosión nuclear lanzando un fragmento de uranio 235 contra otro, provocando una reacción en cadena.
Fat Man era en cambio más compleja. Una bomba bulbosa de 3 metros que contenía una esfera de metal de plutonio 239, rodeada por bloques de explosivos diseñados para producir una implosión tremendamente precisa. Sin embargo, el mayor riesgo y coste de Fat Man hizo que los científicos de los Álamos no estuvieran tranquilos. Por eso Oppenheimer insistió en que se hiciera una prueba. Menos 20 segundos. Menos 10 segundos. Menos 5 segundos. La mayor preocupación era que, provocando una explosión nuclear, toda la atmósfera pudiera arder, y en caso de que eso sucediera, sería el fin del mundo. A pesar de que muchos científicos no pensaran que eso fuera posible, a algunos les preocupaba. De hecho, cuando explotó esa primera bomba, todos sintieron un gran alivio porque el planeta no hubiera explotado con ella. Oppenheimer era como el Prometeo americano, porque tenía mucho poder, pero también tenía muchas dudas, porque cuando vio la prueba dijo: me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos. Creo que eso es algo muy profundo, porque en realidad sentía la gran responsabilidad de saber que había creado algo muy poderoso y de lo que jamás podría huir ni renegar. La prueba Trinity no se hizo por diversión, era la antesala de lo que se convertiría después en el hecho más famoso de todo el siglo XX. La prueba Trinity tuvo éxito, y sus testigos por fin comprobaron el enorme poder de esa bomba. Las fuerzas aliadas aseguraron la victoria en Europa en mayo de 1945. El imperio nazi cayó tras 6 largos años y Hitler se refugió en su búnker para suicidarse con cianuro. Sin embargo, para Estados Unidos la guerra aún no había terminado. Aún se fraguaban problemas en el Pacífico y seguía derramándose sangre americana. A pesar de que se había declarado la victoria en Europa, había un auténtico problema, porque Estados Unidos y el resto de los aliados aún seguían en guerra con Japón, y Japón no mostraba signos de rendición. El presidente Roosevelt falleció un mes antes de la derrota de los nazis. Harry S. Truman asumió el cargo de presidente conociendo la existencia del proyecto Manhattan tras 24 horas en el cargo. La importante tarea de liderar el mundo hacia la paz ahora estaba en manos de Truman. Roosevelt era un hombre muy sensato. Sabía que estaban creando algo de una gran magnitud y por tanto su idea, y creo que tenía razón, era que el proyecto fuera conocido por la menor cantidad posible de gente. De hecho, Truman, antes de conocer el proyecto Manhattan, tuvo delante un montón de documentos sobre un proyecto que se llevaba gran parte del presupuesto del gobierno y no entendía por qué se gastaban tanto dinero en un proyecto secreto, así que intentó investigarlo. Pero el gobierno le dijo tajantemente: no, esto no es para usted. Obviamente, en un contexto de guerra, hay asuntos en los que no debía meterse. No fue hasta la muerte de Roosevelt, cuando se convirtió en presidente, cuando conoció lo que era el mayor proyecto científico puesto en marcha por su país. Japón no mostraba signos de rendición. El primer ministro Suzuki anunció que la postura japonesa en cuanto al ultimátum de los aliados era mokusatsu,
matar en silencio. Desde ese momento, el lanzamiento de la bomba atómica era inevitable. A las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, el bombardero Enola Gay lanzó la bomba Little Boy sobre Hiroshima. Sus residentes se despertaron ante la visión más terrorífica de la historia humana. Little Boy cayó casi 9 kilómetros en 43 segundos antes de detonar a una altitud de 600 metros. 80.000 personas murieron al instante, algunos incluso evaporándose allí mismo. Hace poco tiempo, un avión americano lanzó una bomba sobre Hiroshima, destruyéndola por completo. Si hubieran estado en Hiroshima, en sus quehaceres diarios, hubieran visto una luz blanca y de repente todo a su alrededor habría quedado destruido. Fue un evento de proporciones bíblicas. Podrías pensar que había llegado el fin del mundo. En ese momento, Japón tuvo que asumir que una de sus más importantes bases industriales y militares ya no existía, y una gran cantidad de civiles habían muerto. Era un acto sin precedentes en la guerra moderna. Fue la primera bomba atómica. Era de esperar que los japoneses pensaran, no podemos seguir. Pero hablamos de Japón, no de un país cualquiera. Y se negaron a rendirse diciendo, podéis seguir bombardeándonos, nos da igual, no nos rendiremos nunca. Pero, por supuesto, el problema es que no sabían a qué se enfrentaban. La bomba destruyó Hiroshima y gran parte de su población. Aún así, el gobierno japonés se negó a rendirse. 3 días después, una segunda bomba cayó sobre Nagasaki. La devastación en Nagasaki fue inmensa, pero como Nagasaki estaba construida entre valles y tenía acantilados y accidentes geográficos, la explosión fue mucho más contenida. Así que se destruyeron menos partes de la ciudad en comparación con Hiroshima. Aún así, la cifra de muertos llegaría a las 100.000 personas. Sus efectos fueron devastadores y mucho mayores de los que podría provocar cualquier otro tipo de bomba. El emperador Hirohito rompió el bloqueo del gobierno, afirmando que la nación japonesa sería destruida si continuaba la guerra. Por eso, el 15 de agosto, Hirohito anunció el final del sufrimiento de Japón con una transmisión de radio. Esta tarde he recibido un mensaje del gobierno japonés en respuesta al mensaje enviado por el secretario de Estado el 11 de agosto. Considero esta respuesta una aceptación completa de la declaración de Pakistán que estipula la rendición incondicional de Japón. En la respuesta no hay ninguna restricción. Los periodistas se apresuran a comunicar la noticia y comienzan las celebraciones por todo el país. Washington está extasiada. Una ola de crueldad y devastación puso fin al conflicto. Japón firmó el acta de rendición poco después.
Estados Unidos respiraba aliviada tras la firma. La Segunda Guerra Mundial había terminado. Padres, hermanos e hijos podrían volver a casa. Pero ¿qué significaba exactamente ese nuevo poder para el país? Lo interesante de la reacción del pueblo americano con respecto a la bomba atómica es que fue excepcionalmente vendida por Truman. Truman logró convencer al pueblo diciéndoles que si no hubiera sido lanzada, la guerra se habría prolongado enormemente, con muchas más muertes innecesarias. El apoyo del pueblo americano fue casi unánime. La bomba atómica destruyó la competencia tradicional entre métodos de guerra ofensivos y defensivos. No había ni barreras ni refugios que pudieran proteger a los ciudadanos de los efectos y la furia de la bomba. Los americanos tenían el control del arma más temida del planeta. Nadie podía interponerse en su camino. Creo que jamás ha habido un evento en la historia de la humanidad tan relevante, porque demostró de lo que era capaz el ser humano. No solo de destruirse entre ellos a pequeña escala, sino de arrasar el mundo entero. También fue una señal de que ya no estábamos en esa antigua época de guerras armadas e invasiones militares. Al planeta le esperaba un mundo muchísimo más aterrador. Estas bombas se van a hacer cada vez más y más potentes. La devastación que vimos en Hiroshima y en Nagasaki será nimia comparada con lo que serán capaces de hacer las bombas nucleares en un corto periodo de tiempo. La ciencia ha alterado profundamente las condiciones de la vida humana, tanto material como espiritualmente. Ha ampliado el rango de asuntos en los que el hombre tiene elección. Ha extendido la libertad del hombre para tomar decisiones significativas. Resulta fácil pensar que la historia del Proyecto Manhattan terminó en agosto de 1945. Sin embargo, eso dista mucho de la realidad. No resulta una exageración afirmar que hay un mundo antes del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki y otro tras él. El monopolio sobre las armas atómicas avivó peligrosamente la relación entre Estados Unidos y Stalin. Una nueva era de tensión diplomática estaba a punto de reventar. La utilización de la bomba atómica era algo para lo que Estados Unidos se había preparado. Y el hecho de que se llevara a cabo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial sirvió para poner fin a la guerra y demostrar el poder americano. La Guerra Fría continuó hasta finales de los años 80. Más de 40 años después de Hiroshima y Nagasaki, Europa volvió a dividirse de nuevo y la carrera nuclear conquistó el discurso político. Debido a la existencia de la bomba atómica, lo que podría haber sido una tercera guerra mundial convencional entre América y la Unión Soviética se convirtió en una guerra fría. Ningún bando quería crear un arma que asegurara la destrucción mutua. Y aunque tenían ese inmenso poder para destruir al enemigo, también tenían la absoluta certeza de que el bando que demostrara más dudas sería el que tendría más problemas. Me han preguntado que si, en los años venideros, será posible matar a 40 millones de americanos en las 20 ciudades más grandes mediante el uso de bombas atómicas en una sola noche. Me temo que la respuesta a esa pregunta es sí.
Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el Congreso estadounidense transfirió los recursos del Proyecto Manhattan a una nueva agencia, la Comisión de Energía Atómica. Oppenheimer asumió el cargo de presidente del comité como asesor general de la Comisión de la Energía Atómica. Sin embargo, desde su nuevo cargo surgió un compromiso para el control y el desarme nuclear. Un debate hacia el que muchos científicos se vieron atraídos durante la Guerra Fría. Si hubiera otra guerra mundial, esta civilización podría desaparecer. Necesitamos preguntarnos si estamos haciendo todo lo posible por evitar eso. Creo que necesitamos aprender a entender las realidades de la vida fuera de nuestras fronteras. No tanto en cuanto a consignas, sino en cuanto a las vidas de los hombres. En nuestra respuesta a estas realidades hay esperanza para la paz. Oppenheimer fue uno de los mayores defensores del control armamentístico. Sabía que un Armagedón nuclear podría ser inminente si se produjera una carrera armamentística nuclear a gran escala entre las superpotencias. Irónicamente, a pesar de ser el padre de la bomba atómica, invirtió gran parte de su vida hablando en contra de esta. Fue una persona que después de la guerra y del lanzamiento de las bombas generaba desconfianza porque no parecía estar convencido de lo que había hecho. Parecía sentirse profundamente culpable. Porque aunque se tratara de un avance científico sin precedentes, traía consigo graves consecuencias y Oppenheimer las conocía. En 1954, estas ideas junto con sus convicciones políticas le llevaron a testificar ante el Comité del Senado por actividades antiestadounidenses durante la llamada cacería de brujas del senador McCarthy. El comité determina que la vista debe ser justa e imparcial. Hemos citado a testigos que representan ambos bandos del juicio. Estamos interesados únicamente en los hechos. Después de la guerra, se crearon innumerables comités que investigaban si algunas personas habían sido leales a la Unión Soviética, si actuaron como agentes soviéticos. Se consideraba que si eras miembro del Partido Comunista, eras antiamericano y por tanto un traidor. Y en realidad, a pesar de demostrar su lealtad hacia los Estados Unidos, fabricando para ellos la primera bomba atómica que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, salvando miles de vidas, Oppenheimer era citado por varios comités viéndose obligado a tener que justificarse ante ellos. Y al final, lo que acabó ocurriendo fue que le revocaron las credenciales de seguridad porque se le consideraba una amenaza para la seguridad nacional. Recuerdo una frase del texto sagrado hinduista, el Bhagavad Gita. Vishnu intenta convencer al príncipe de que debía llevar a cabo su obligación y, para impresionarlo, asumió una forma con múltiples brazos y le dijo: ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos. Creo que era lo bastante humilde como para saber que, aunque él no hubiera estado involucrado, la bomba se habría construido. Los físicos nucleares estaban allí, el dinero estaba allí, la bomba acabaría construyéndose. Creo que Oppenheimer sabía que su lugar en la historia consistía en haber estado en el lugar correcto en el momento adecuado. El testimonio de Oppenheimer en la vista no convenció al gobierno americano. Le declararon inestable y un riesgo para la seguridad. Revocaron sus credenciales de seguridad un día antes de su fecha de caducidad. Esa revocación supuso una humillación pública, prohibiéndole el acceso a los códigos necesarios para su trabajo y poniendo así fin a su carrera como científico.
Con su papel como padre de la bomba atómica, Oppenheimer comenzó a preocuparse cada vez más por el posible peligro que los inventos científicos podrían suponer para la humanidad. Publicó varios estudios y dio charlas por todo el mundo sobre el papel de la ciencia y la naturaleza del universo. Años después, en 1963, su imagen fue rehabilitada por el presidente John Fitzgerald Kennedy, que le concedió el premio Enrico Fermi. Esto enfadó a muchos políticos y fue muy impopular entre los republicanos. En 1965 le diagnosticaron un cáncer de garganta. Tras pasar por un tratamiento fallido, entró en coma el 18 de febrero de 1966. Murió 3 días después en su casa de Princeton, a los 62 años de edad. El legado del proyecto Manhattan es inmenso. La llegada de las armas nucleares no solo puso fin a la guerra más sangrienta de la historia moderna, sino también marcó el inicio de la edad atómica y de la era científica. La investigación en física nuclear ha sido enormemente beneficiosa para la humanidad. Comprender cómo funciona el átomo nos ha permitido crear tecnologías que han supuesto brillantes avances en medicina. O la energía nuclear, que es indiscutiblemente la fuente de energía más verde del planeta. Tenemos un montón de novedades que han sido muy beneficiosas para la humanidad. La caída del muro de Berlín en 1989 simbolizó una nueva era para la paz mundial. Con Oriente y Occidente unidos de nuevo, muchos pensaron que los años venideros traerían una era de compromiso y paz. Y durante un tiempo, así fue. Las reservas nucleares alcanzaron su punto álgido en 1986, manteniéndose estables desde los años 90. Las ansias por fabricar más cabezas nucleares disminuyeron. Sin embargo, la invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin en 2022 volvió a despertar el miedo de una guerra nuclear. La actual tensión entre Occidente y Rusia solo es una nueva fase en una guerra fría que jamás terminó. Creo que ahora estamos más cerca de una guerra nuclear de lo que jamás hemos estado. Resulta aterrador que alguien pueda estar con un dedo puesto en el botón nuclear. Y si aprieta ese botón, nuestras vidas, tal y como las conocemos, dejarían de existir. Rusia me parece la mayor amenaza para la paz mundial. Y el hecho de que Rusia tenga armas nucleares es preocupante. Pero las ha tenido de un modo u otro desde 1949 y jamás las ha utilizado en ningún conflicto. Así que tenemos que mantener los dedos cruzados. El nacimiento de la bomba atómica cambió el mundo para siempre. En los años previos al proyecto Manhattan, un arma de tal poder no era ni remotamente imaginable para los habitantes de la Tierra. Aún así, con una guerra llegan nuevos inventos, nuevos modos de destruir al enemigo, nuevas máquinas para eliminar la vida humana. Ahora tenemos potencialmente el poder para destruir el mundo entero.
La destrucción de Japón ha dejado marca en todas las generaciones desde 1945. No hay nadie hoy en día que no tema una repetición de lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki. Siendo el único país que ha sufrido un ataque nuclear, Japón permanece firme a la hora de afirmar que los seres humanos y las armas nucleares no pueden coexistir. Unas creencias muy profundas en un mundo inmerso de lleno en una era nuclear. Todos hemos visto imágenes de lo sucedido en Hiroshima y Nagasaki y lo que pueden hacer las bombas atómicas. Para alguien como Putin o cualquier otro que piense esto puede hacer resaltar mi figura más que ninguna otra en el mundo, debería recordar esas imágenes y pensar en lo que está a punto de hacer. Porque en un tema como este no hay héroes. Algo así solo acarreará devastación y destrucción. Lo más interesante para los historiadores es ver que Oppenheimer pensó en las consecuencias de sus actos. Fue una persona que después de la guerra y del lanzamiento de las bombas generaba desconfianza porque no parecía estar convencido de lo que había hecho. Parecía sentirse profundamente culpable. Advirtió de las consecuencias de lo que había hecho, del mismo modo que Einstein también tuvo un papel crítico en este asunto. Y está claro que él no estuvo involucrado en el proyecto Manhattan. Einstein solía decir que hubiera deseado que jamás se hubiera producido. Ambos hombres pensaban que esta podría ser la mayor catástrofe cometida por el ser humano, porque aunque se tratara de un avance científico sin precedentes, traía consigo graves consecuencias y a Oppenheimer le aterrorizaban. Oppenheimer fue exonerado por la administración Biden en 2022. Se le debía desde hacía mucho tiempo. Tardó décadas en recuperar su reputación. El secretario americano Granholm anuló la revocación de las credenciales de seguridad de Oppenheimer en 1954, corrigiendo un error histórico y devolviéndole su reputación. ¿Qué se sentirá al haber invertido tu vida en hacer algo, tener más éxito del que puedas imaginar, para luego ver que las consecuencias de tu obra pueden ser irreversibles o incluso destruir la vida del planeta? Oppenheimer tenía una gran sensación de culpabilidad, una gran sensación de ¿qué he hecho? Por eso resulta una figura tan fascinante y por eso es el protagonista de una película de gran presupuesto. En su última película, el director Christopher Nolan indaga en la enigmática personalidad de Oppenheimer, entrando en la mente de un hombre que luchó con las ilimitadas posibilidades de la ciencia y contra las consecuencias de sus actos que llevaron al planeta a la era de la bomba atómica. No podemos predecir el futuro. Pero una cosa es segura, la amenaza de una guerra nuclear se cierne sobre la raza humana, ahora más que nunca.